Buenos días a todos. Qué emocionante es este momento para nosotros. Llevamos 2 años funcionando. Y quería primero dar las gracias a todos y sobre todo al secretario de Estado y a Gustavo Suárez Cercera por estar aquí, que es para nosotros muy importante. Es muy difícil conseguir hacer esto que estamos haciendo hoy, es muy difícil. Y yo creo que muchos de los que están aquí lo saben, pero yo creo que todos os lo imagináis. Somos una empresa, eso está diciendo la secretario, y nuestro principal accionista desde este verano es el despacho Cremesa. Eso también es muy importante para nosotros. Veis aquí el ministro Gustavo Suárez Cercera, se lo agradecemos, y le voy a pasar la palabra porque va a introducir a Jaime García Legaz. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, Manuel, y buenos días, secretario, amigas y amigos, si me lo permite, porque yo ya soy socio desde hace, desde hace prácticamente unos minutos, desde la semana pasada del club. Bueno, para mí es una honra y es una satisfacción compartir un rato de esta mañana madrileña, lluviosa y con aire. Bueno, lluviosa, parece que estamos ganando el día en el club y con el secretario, y sobre todo usar del depósito de confianza que significa que los miembros del club que pertenecen a las décadas del 50, 60 y 70 deleguen su intervención en alguien que, aunque sea por los pelos, porque yo soy del 49, no forma parte de estas generaciones, aunque sí comparte, pero soy los importantes, aunque sí comparte estos valores. Muchas gracias, Manuel. Es una satisfacción presentar por si fuera necesario, presentar a Jaime García Legaz, secretario de Estado de Comercio. Déjenme decir solamente que me parece que merece la pena poner en valor en circunstancias como esta la importancia que para el tejido social tienen organizaciones independientes, autónomas, producto de la sociedad civil como es la organización, como es el Club 567. Una sociedad es más rica cuanto tiene un tejido social más potente. Tenemos a veces mucha tendencia a fiar en el sistema público el desarrollo y el crecimiento de nuestras sociedades. Yo no soy sospechoso de no confiar en el sistema público, pero me parece, por repetirlo, que una sociedad es más rica cuanto tiene un tejido social más fuerte. Decía Alain Touraine que una sociedad que es capaz de distinguir entre sociedad civil y sociedad política es una sociedad verdaderamente democrática, porque esto es lo que legitima al Estado. Yo creo firmemente en esto, creo en el papel del Club 567 como club autónomo, independiente, solidario y con una enraizada vocación social para el progreso de nuestra sociedad, y estoy también convencido de que esta es una sensibilidad que el secretario de Estado comparte. ¿Qué les puedo decir a ustedes del secretario de Estado de Comercio, que es personalidad bien conocida? Me gustaría destacar un par de rasgos en su biografía. De formación económica, que forma parte de uno de los altos cuerpos y prestigiosos del Estado, es técnico comercial. El cuerpo se llama comerciales y economista del Estado, efectivamente, que tiene por tanto la función de ejecutar las políticas económicas y comerciales del gobierno. Ejerciendo su profesión ha desempeñado puestos de relevancia, puestos profesionales de relevancia en el Banco de España, en la Dirección General del Tesoro, pero también me gustaría destacar que, a pesar de que pertenece a la generación del 6, tiene esa suerte y por tanto tiene toda la vida por delante, ya atesora una importante, brillante
vida política tras de sí. Ha sido diputado, ha desempeñado cargos políticos de fuerte responsabilidad en la Administración Central, la Administración Autonómica, en el gabinete del presidente del Gobierno. Ahora es secretario de Estado de Comercio, que no se les oculta que es una de las puntas de lanza de la política económica del Gobierno en este momento tan complicado y tan comprometido. Ha asumido desde el ejercicio de esa responsabilidad importantes encargos que están por otra parte en la mente de todos y que ha sabido resolver de una manera brillante. Pero ya que hablamos de sociedad civil, también me gustaría destacar otro rasgo de su biografía, que seguro que además le gusta mucho al secretario de Estado, Jaime García Renal. Ha cuidado su participación en la sociedad civil a través de las actividades académicas, ha sido profesor en varias universidades. No sé, en este momento no debe tener mucho tiempo, va a seguir dando clases. Pero ha sido durante unos cuantos años responsable como secretario general de la Fundación FAES, la fundación del Partido Popular, que es uno de estos centros de pensamiento importantes que hacen pensamiento político en la sociedad española, que muestra la viveza que va teniendo, aunque no podamos compararnos al marco anglosajón, la viveza que va teniendo el tejido social español, y que muestra el interés de las organizaciones sociales públicas, semipúblicas, constitucionales, privadas, por poner a disposición de los agentes públicos y privados los instrumentos que necesitan para la adopción de decisiones estratégicas en este momento, como decía, tan complejo. Bueno, es un privilegio tener aquí a Jaime García Renal. Muchas gracias por acompañarnos hoy, secretario. Con él les dejo, no sin antes desearles a todos, por si no tuviera ocasión luego, muy feliz Navidad y muy feliz año 2014. Bueno, pues muy buenos días a todos. Yo lo primero que quiero hacer es simplemente agradecer al club que haya tenido la amabilidad de pensar en mí. En segundo lugar, la presentación que me ha hecho el ministro Suárez del Tierra. Muchas gracias por esa presentación tan generosa y tan cariñosa. Y en tercer lugar, pedir disculpas porque ha habido un pequeño problema de agenda. Yo me enteré ayer a las 8 de la tarde de que tenía que estar hoy aquí. Lo teníamos agendado para finales de enero y hemos tenido que hacer un ajuste de última hora que además me obliga a estar en menos tiempo del que me gustaría porque tenemos gente esperando a las 10 menos cuarto, ¿no? Lo que sí me comprometo es a volver el día que me digáis para compartir todo el tiempo que sea necesario con vosotros. Yo, si os parece, en unos minutos quizás sea interesante aportar un poco cómo estamos viendo la economía justo en estos momentos y cómo afrontamos 2014. Y la verdad es que estamos en una situación obviamente muy diferente de la que teníamos el año pasado, pero quizás sorprendentemente positiva para el gran público, pero no tan sorprendentemente positiva, si os decimos la verdad, para el equipo económico del Ministerio de Economía, ¿no? Yo recuerdo que hace justamente un año celebramos en un mercado municipal de Madrid un acto que se suele hacer con los pequeños comerciantes. Y en esos momentos, que eran momentos durísimos, porque la economía estaba en recesión otra vez, con caídas de ventas, con el paro todavía incrementándose, la Asociación de Pequeños Comerciantes no se creía cuando les dijimos, y eso está grabado y está publicado, que iban a ser las últimas Navidades en recesión y que el año que viene, por íbamos a celebrar las Navidades con un contexto económico bastante diferente. Bueno, obviamente los pequeños comerciantes, en esto que con usted, señor, claro, está en el gobierno, es un político que nos va a decir, ¿no? Pero efectivamente teníamos muy claro que estábamos ya en la antesala de la salida de la crisis, porque se habían juntado pues muchos factores que nos hacían ser razonablemente optimistas sobre España en cuanto a que estaba tocando, digamos, ya los momentos finales de la recesión. ¿Por qué hicimos este análisis? Porque a la altura del verano de 2007
12, en España pasó una cosa importante, y es que España dejó de tener números rojos en sus cuentas exteriores y empezó a tener números negros. Y eso, siempre que ha pasado la economía española, ha llevado a la recuperación económica en un plazo que solía durar un año, como mucho un año y medio, a veces un poquito menos, ¿no? Y eso lo estuve explicando desde el verano del 12, que España ya tenía superávit de balanza de pagos, que eso era señal de recuperación de competitividad, que siempre que había ocurrido eso, España había empezado a crecer un año después, y que iba a volver a pasar, no por una regla matemática, sino porque cuando uno recupera competitividad en una economía tan abierta, es señal de que está en condiciones de volver a crecer, ¿no? Y efectivamente España ha crecido en el tercer trimestre, se ha cumplido casi matemáticamente esa regla, tercer trimestre, por tanto, en los meses de julio, agosto y septiembre de este año la economía ha empezado a crecer, ¿no? Y con toda probabilidad el crecimiento del cuarto trimestre va a ser pues superior al que hemos tenido en el tercero. Venimos de un perfil de menos 0,5, menos 0,1, más 0,1 y en buena lógica vamos a superar ese registro en este trimestre que está terminando ya. Por tanto, veremos la entrada ya en 2014 con tasas de crecimiento intertrimestral positivos y acelerándose la economía, ¿no? El sector exterior va a seguir dando buenas noticias, probablemente no tan espectaculares como las que hemos visto en los 2 últimos años. Es prácticamente imposible mantener un ritmo de crecimiento de la exportación como el que hemos visto en los 2 últimos años. Es decir, España es ahora mismo líder de la eurozona a gran distancia del siguiente en crecimiento de las exportaciones, estoy hablando de los países grandes. Cuando veis que España en las exportaciones crecen por encima del 6%, en Francia están cayendo el 2%, en Italia están cayendo el 1%, en Alemania crecen entre el 1 y el 2 como mucho, y España está creciendo entre el 6 y el 7, bueno, pues eso te coloca en una situación muy destacada que en fin, que es difícil de mantener, ¿no? Segundo, porque Europa está débil y nuestro gran mercado sigue siendo Europa, pero el sector exterior va a seguir dando muestras de vitalidad porque yo siempre digo, los gobiernos no exportamos nada, los que exportan son los empresarios, quienes abren mercados, quienes hacen exportarse fuera son los empresarios, la sociedad civil de la que hablaba el ministro y de la que, desde luego, como liberal convencido, tanto confío. Pero estamos viendo grandes etapas de crecimiento de nuestro sector exterior. España es ahora mismo no solamente líder de la zona, somos el país número 3 del ranking mundial en crecimiento de exportación. Que se dice pronto, de los 75 grandes del mundo solo nos separa China, que ha devaluado el yuan, el Reino Unido, que ha devaluado la esterlina, y los terceros somos nosotros con el euro a 1,30 y tantos, es decir, con la moneda más fuerte del mundo, lo cual tiene cierto mérito. Y además la ventaja es que va a seguir con buen ritmo porque en vez de haber hecho la devaluación tradicional, que es la que han hecho los británicos o los chinos, entre otros, nosotros hemos hecho la devaluación dura, que es la devaluación interna, es decir, bajar costes, que es mucho más duro que simplemente depreciar tu moneda, ganar competitividad y te pones a exportar. Nosotros lo hemos hecho yendo al gimnasio, ¿no? Sin anabolizantes y sin sustancias ilegales, ¿no? Es puro músculo competitivo y eso te permite garantizar la competitividad futuro. Aquí no va a pasar lo que va a pasar con toda seguridad en Reino Unido, lo que está pasando en China, los salarios te crecen al 20%, claro, tú devalúas la moneda, importas inflación y naturalmente los trabajadores intentan recuperar ese poder adquisitivo vía salarios, ¿no? Entonces esta es una dinámica inflacionista que nosotros afortunadamente no tenemos. Los británicos también les está pasando eso, están obviamente ganando competitividad, pero por vía de la devaluación. Entonces nosotros tenemos la garantía de que no va a haber ese efecto de segunda ronda de los salarios debido a la inflación, y eso nos da mucho confort para seguir viendo las exportaciones creciendo. Pero la buena noticia es que no tenemos que confiar ya tanto, no tenemos que poner todos los huevos en la cesta del sector exterior para esperar el crecimiento. Es decir, empieza a haber ya señales de recuperación de la demanda interna, de la demanda doméstica, del consumo de las familias y de la inversión empresarial, y eso es fundamental, porque ninguna economía puede esperar crecer de una forma robusta solamente confiando en las exportaciones. Por mucho es que sean las empresas que se sumen a la base exportadora, por mucho que abras mercados con una demanda interna cayendo, crecer es muy complicado, ¿no? Y estamos viendo ya esos primeros síntomas de recuperación de la demanda interna. El consumo creció un 0,3% de las familias en el tercer trimestre, es decir, muy lejos de las navidades. Estamos hablando de julio, agosto, septiembre, mirando hacia atrás, que hace 6 meses ya creciera
empezar a crecer el consumo es buena noticia, y las señales que tenemos de indicadores adelantados del consumo de octubre, noviembre son buenos. Es decir que cuando termine el trimestre y se publican los datos en febrero, vamos a ver datos de consumo, digo moderadamente buenos, no digo espectacularmente ni buenos ni muy buenos, porque sería no vivir en España y no pisar el suelo, pero desde luego datos mejores de los que ha habido en el tercer trimestre y bastante mejores de los que vimos el año pasado, ¿no? Han ayudado también pues, factores como que este año hay paga extraordinaria para los funcionarios, que son al final casi 3 millones de personas, y son pues en hogares, pues en fin, no pocas personas, que no solamente por la paga extraordinaria, sino por el efecto psicológico que tiene dejar de percibir o percibir la paga extraordinaria. Eso da también tranquilidad a muchas familias, ¿no? Y por tanto yo creo que vamos a ir viendo cómo poco a poco el consumo y la inversión empresarial, que está muy ligada a su vez con el consumo, empiezan a coger ritmo. Ayuda también el efecto de la recuperación de los precios de los activos, es decir, que la bolsa se haya recuperado, también se traduce en, entre comillas, recuperación del efecto riqueza. Cuando uno recibe un extracto y ve que el fondo de pensiones que hace un año valía 10.000 euros y ahora vale 14.000, dice, bueno, pues ya tengo 4.000 euros más, algo psicológicamente ayuda también un poquito al consumo, ¿no? Y por tanto yo creo que el año que viene va a ser de recuperación clara, ¿no? Recuperación clara. Esto va a realimentar la llegada de la inversión extranjera. Yo os puedo decir que paso bastante tiempo en los últimos meses recibiendo inversores que no vienen a preguntar, ya vienen con el dinero en el bolsillo, ¿no? Y algunas de las transacciones que hemos visto son transacciones que ya se nos anunciaron hace 6 meses y que, bueno, pues que luego se han traducido. La compra de la red de inmobiliaria por parte de un inversor importante mexicano, el interés que vimos de bancos latinoamericanos por los bancos en proceso de privatización. Era un interés que ya teníamos detectado desde mucho tiempo atrás, pero que ahora se ha traducido en una subasta, yo creo que de mucho éxito, porque nadie hubiera pensado ni por asomo, ni hace un año, ni siquiera hace 6 meses que fuera a haber ofertas como las que hemos visto por Nova Caixa Galicia. Yo creo que estos son motivos para estar satisfechos, pero, y voy terminando, creo que lo último que podríamos hacer en estos momentos es caer en la complacencia y pensar que, bueno, ya está hecho, la economía ya ha empezado a crecer, los vientos nos soplan favorables, y ahora de lo que se trata es de cosechar y esperar a que lleguen los resultados como por arte de magia, ¿no? Aquí España todavía tiene muchos deberes por hacer, ¿no? Tenemos que hacer el ajuste presupuestario, tenemos que hacer la gran reforma del sector público, el adelgazamiento del sector público. El sector público todavía tiene grasa, y eso hay que saberlo, y hay que ser coherente con ese diagnóstico y seguir ajustando también el sector público. No hacer solamente recortes presupuestarios, sino también reformas. No es solamente disminuir el tamaño, sino que el sector público juegue el papel que tiene que jugar. Hay algunos pasos pendientes que ya se han anunciado el gobierno en materia de reforma laboral, simplificación de contratación, etcétera. Está la reforma fiscal que se hará en esta primavera y que va a suponer una rebaja de impuestos, y eso también creo que es importante, porque España es verdad que soporta una presión fiscal a todas luces muy alta. Y creo que con esas reformas pendientes y algunas más, la ley de mercado que se acaba de aprobar pero que tiene que empezar a dar su fruto para la recuperación del mercado español, pues van a permitir a la economía española coger un poquito de pulso, ¿no? No hay que engañarse, esto va a llevar tiempo hasta que esto se traduzca en creación de empleo fuerte, ¿no? Necesitamos crear mucho empleo porque es que hay mucho desempleo. Pero yo creo que con esta situación económica y con las reformas emprendidas y sobre todo con el esfuerzo que está haciendo la sociedad española, ¿no? Que está demostrando pues, una capacidad de estar a la altura de las circunstancias excepcional, ¿no? Yo que me paso el día en aviones y viajando por ahí, pues hay mucha gente que al final lo que hace es comparar países como España con países como Italia o países como Francia, ¿no? Y dicen, bueno, es que vosotros habéis hecho reformas de verdad, y además pues la gente en general, siempre evidentemente estas reformas muchas no son platos de buen gusto, pero acepta en la
mayoría pues que el camino de la reforma será necesario. Sin embargo, en otros países como Francia e Italia este planteamiento no lo vemos, ¿no? Y eso yo creo que eso es lo que nos dicen muchos inversores. Eso también es un factor de confianza en nuestro país. Así que yo creo que vamos por el camino adecuado. Hay que seguir pedaleando, hay que seguir haciendo mucho esfuerzo, pero yo creo que todos estos esfuerzos van a dar su fruto, ¿no? Así que, en fin, yo ahora tengo unos minutos si queréis, en fin, estoy a vuestra disposición y lo más importante en estos momentos es desearos feliz Navidad, que disfrutéis estos días. Ha sido un año duro, complicado, mucho esfuerzo, y ahora lo que toca es estar con nuestros familiares y dedicarles probablemente una parte del tiempo que no dedicamos todo el año. Bueno, secretario, muchas gracias. Bueno, me presento brevemente. Mi nombre es Enrique Benaya, soy el director general de ICEM, Instituto de la Economía Digital de SIC, la Escuela de Negocios, y creo que además creo que fuiste padrino de una promoción hace un año y medio. Hace un año y medio, efectivamente. Pues un breve comentario y una pregunta, una cuestión. El comentario, bueno, el agradecimiento como socio del club que haya podido estar usted aquí con nosotros. Y gracias por los mensajes tan claros, tan cercanos y tan, yo diría, positivos y optimistas, con una dosis de realismo importante, pero que ha sido una mini lección didáctica de la situación económica que yo creo que nos llevamos todos un pequeño regalito de Navidad con su mensaje. La pregunta, yo siempre comento que tengo la suerte de estar en un entorno que es la economía digital. Igual que comentaba que el comercio exterior pues es uno de los motores de crecimiento y de impulso económico, la economía digital y todas las nuevas tecnologías, muy especialmente el e-commerce, el comercio electrónico, está siendo también uno de los pequeños motores de crecimiento, es uno de los pocos sectores que están creciendo en los dígitos, con lo cual con la que está cayendo, pues la verdad es que es una buena noticia. Entonces, en ese sentido, me gustaría saber su opinión, su reflexión, su perspectiva sobre lo que es el comercio electrónico y el papel que puede jugar y debe jugar en lo que es el crecimiento y la competitividad de España, y también el efecto, que yo creo que es un gran, bueno, ahí tenemos mucho por hacer, lo que es la incorporación de las nuevas tecnologías, y especialmente el e-commerce, a las pymes. Las pymes como motor, digamos, muy especialmente de crecimiento de empleo. Se habla mucho del emprendimiento y de emprendeduría, que está fenomenal, evidentemente, pero creo personalmente que la creación de empleo futuro vendrá por las pymes, que es el 95% de la estructura de España. Entonces, simplemente quería trasladar esa cuestión como os desde su posición del mercado. Muchas gracias. Vamos a ver, el comercio electrónico llegó a España hace tiempo, es que en los últimos años ha explotado y está explotando en estos momentos. Una de las primeras reflexiones que hicimos, sobre todo con los pequeños comerciantes, cuando asumimos la responsabilidad del gobierno en diciembre de 2011, fue intentarles hacerles ver que las malas cifras del comercio, que eran muy malas hace 2 años y hace 1 año también, no tenían solamente que ver con la crisis. Es decir, había una reflexión arraigada en buena parte del pequeño comercio, en el sentido de que las malas cifras del comercio eran, en primer lugar, por la crisis, y luego también un argumento adicional es que el marco regulador del comercio en España, y entre comillas tanta liberalización, aunque España en esos momentos tampoco era un país especialmente destacado por su liberalización, no tenían nada que ver con la crisis, ¿no? Y lo que les quisimos intentar explicar es que había cambios profundos de los patrones de consumo en España, y que remar contra el tiempo no era la solución. El comercio electrónico llegó para quedarse. Está creciendo pues, a tasas de entre el 12 y el 17% según los últimos años, ¿no? Y va a seguir creciendo porque forma parte ya de los hábitos de consumo de cada vez más familias, la gente joven, pues, por supuesto, pero que además forma parte ya de la forma de entender el comercio. El consumidor quiere comprar en cualquier momento, cuando le viene bien, que puede ser un domingo por la mañana, un sábado a las 11 de la noche, y además quiere un producto que le va a llegar de una forma económica a su casa cuando él quiere que le llegue, y poder comparar, poder hacer todo eso desde una tableta o desde un dispositivo móvil, y eso obliga a las empresas a adaptarse a ese entorno.
Y lo que nosotros hemos intentado explicar, y creo que hemos avanzado muchísimo y que está cuajando en el ámbito del pequeño comercio, es que efectivamente la única respuesta posible a ese mundo en el que da igual que tú autorices 10 festivos, que 12, que 14, es decir, es que Internet está abierto los 365 días al año, 24 horas al día, ponerle puertas al comercio físico cuando tienes el comercio electrónico, el canal electrónico abierto, no tiene ningún sentido. Y por tanto que lo que tiene sentido es ayudar al pequeño comercio a entrar en el mundo digital y a poder participar de ese pastel que es el comercio electrónico, que va más. Y el que no esté allí, ese es otro discurso sobre la brecha digital, es que el comercio que no esté en el canal electrónico es un comercio que va a quedar apartado de muchos patrones de consumo. Entonces, de muchos millones de consumidores y de los nuevos patrones de consumo. Entonces, lo que estamos haciendo básicamente es ayudar al pequeño comercio a incorporarse al mundo digital. Y eso exige actuar en varias vías. La primera, y lo estamos trabajando con la Confederación Española de Comercio, es que sean conscientes, que es lo primero, de que tienen que estar, porque para muchos pequeños comerciantes no es nada evidente que eso es así. Segundo, facilitar la creación de plataformas electrónicas en las que el pequeño comerciante pueda colocar su tienda digital, su tienda virtual. Tú no puedes pretender que un pequeño comercio de Zamora o de Valladolid, de pronto un comerciante de 50 años aprenda informática, entienda cómo funciona el comercio electrónico. Eso no es realista, ese planteamiento. Pero sí puedes hacerle entender que hay un canal para vender y que hay otras empresas que se van a dedicar a colocarle su mostrador virtual y a gestionarle todo su canal electrónico sin que él tenga más que hacer que darle el producto a un señor que va a llegar a su tienda y que se va a encargar de repartirlo y de facturarle y de pagarle ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que ese es un poco el planteamiento que estamos haciendo. Estamos viendo innovaciones interesantes en España. Las grandes plataformas de comercio electrónico están apostando por crear plataformas a su vez para pequeños comercios que sirvan para abrir ese canal. Amazon, por ejemplo, está trabajando en esa línea. Rakuten, que está abierto en Barcelona. Es decir, que yo creo que ese es un canal muy interesante y nuestro papel en este sentido desde las administraciones es fomentar este tipo de iniciativas con todos los medios a nuestro alcance. El plan de competitividad del pequeño comercio, que aprobamos hace unos meses, tiene un eje específico que es justamente ayudar a que el comercio electrónico se incorpore a la web, ¿no? Y bueno, hay aspectos también generacionales. Es muy difícil a una persona de 60 y pico años ya convencerle de que ese es un canal, pero para esa persona lo que tenemos es unos programas de relevo en el comercio. Para esos casos es mucho más interesante buscar un chaval de 22, 23 años que no tiene trabajo, al que le puede interesar en un momento dado incorporarse a la tienda 2 años antes de que se cierre porque por jubilación, que vaya conociendo la clientela, que ese chico sí sabe y entiende cómo funciona esto y que cuando se cierre la tienda el comercio siga abierto, no se despueble el centro de la ciudad, que muchas veces lo que pasa es que se jubila, se cierra la persiana y el comercio desaparece, y aprovechar ese relevo generacional para incorporar, para modernizar el pequeño comercio. Yo creo que esa es un poco la línea en la que deberíamos seguir trabajando. Gracias. ¿Y aquí alguna pregunta? Sí, una pregunta más. ¿Puedo? Sí. Buenos días, muchas gracias. También yo soy Pedro Moreno y soy consultor en la compañía de búsqueda de directivos. Entonces, durante estos últimos años hemos acompañado a un montón de empresas españolas que han salido fuera y que han necesitado gente fuera. Hemos estado en esos procesos. Y mi pregunta iba un poco sobre el tema del apoyo que el gobierno puede seguir facilitando sobre todo a empresas medianas y pequeñas en el tema de la internacionalización. Es decir, qué tipo de ayudas, cuál es un poco la política estratégica del gobierno respecto a ese movimiento de empresas que salen fuera de España pues a vender sus productos porque el mercado local se hace caro. Un poquito en esa dirección que nos puede... Bueno, vamos a ver ahí.
La internacional tiene varias fases y por tanto las ayudas que tiene que prestar la administración son distintas en función de la fase en la que la empresa está. Una empresa que empieza a exportar lo que necesita básicamente es mucha formación, algo de financiación y eso es lo que hacemos básicamente a través del ICEX. Una empresa que no exporta, explicarle cómo tiene que orientar su empresa para empezar a salir, orientarle, formarle e informarle sobre en qué mercados probablemente tiene más sentido que vaya, explicarle si la empresa está preparada o no para salir. Hay mucha gente que ahora dice, ahora voy a exportar porque el mercado español está muy débil. Y dices, bueno, para exportar como casi todo en la vida hay que estar preparado y hay que orientarle sobre si realmente la empresa está preparada para dar el salto, si tiene los recursos humanos también adecuados para ello. Bueno, esa fase es la primera. Luego hay otra fase siguiente, que es la empresa empieza a exportar, empieza a conseguir contratos, empieza a facturar fuera, pero se da cuenta de que para dar un salto fuera necesita estar implantada allí. Hay muchos mercados en los que el recorrido es limitado, simplemente exportando. Necesitas estar localizado allí, montar una red de ventas. En Estados Unidos eso es absolutamente fundamental. No hay ninguna empresa que sin estar establecida en Estados Unidos tenga capacidad, digamos, de largo plazo y de cierto recorrido. Puedes exportar, pero llega un momento en que te das cuenta que... Y en ese momento hay otro salto, que es el de la financiación. Necesitas montar una filial allí, eso cuesta dinero. Tenemos instrumentos, tenemos una compañía que se llama Cofides, que lo que te hace es básicamente financiarte en la apertura de filiales fuera, que está funcionando muy bien. Y necesitas también asesoría legal en destino, saber qué tipo de sociedad tienes que crear, tienes que buscar probablemente un consultor fiscal, tienes que probablemente buscar un consultor laboral. Todo eso también ayudamos. Tenemos redes de consultores de reconocido capacidad profesional fuera. Y en un plano más general, lo que hacemos es, el problema efectivamente que tenemos muchas veces para la empresa mediana es que falta talento y no tienen las personas adecuadas para eso. Entonces nosotros, y es una labor que lleva haciendo el ICEX desde hace mucho tiempo, todos los años lanzamos al mercado más de 200 jóvenes muy cualificados que tenemos preparados durante un año en un máster específico para este tipo de cosas, que luego además pasan un año en una oficina comercial fuera de España conociendo de verdad los mercados en China, en Singapur, y esa gente, bueno, nos la quitan de las manos literalmente. Es que tienen tasa de paro cero en estos momentos, aunque la gente no se lo crea, ya hay un 50% de tasa de paro juvenil. Los becarios de ICEX están todos colocados, ¿no? Y eso es señal también de que estamos cumpliendo un papel de formar gente en ese ámbito, ¿no? Yo lo que aconsejo en estos casos siempre es que haya un contacto. Cualquier empresa que en un momento dado quiera plantearse su internacionalización, que se acerque a la dirección del ICEX que tenga más cercana. El ICEX es una institución que tiene ya casi 40 años de vida, que funciona bien, muy técnica, con gente con muchísimo recorrido, que está en todas las provincias de España, no solamente en Madrid, ni en Madrid y Barcelona, y un poquito de orientación siempre le van a dar. Y además los instrumentos que tiene el ICEX y los que acompañan al propio ICEX siempre son de ayuda. Muchas gracias. Parece, nos vamos a hacer una foto nosotros y una foto de familia. Vamos. Esto ya está. Pues si os ponéis todos aquí, como podamos, así, entonces todo delante. O sea, hacemos como un círculo como estáis, pero así es que lo mejor es un abanico y desde la terraza. Lo que salta, el formato va a tener que ser muy panado. Aquí hay que traer una gran angular de esas. Luego para
Gracias.